asamblea y hasta los momentos que hemos tenido. El tema que nos une, nos tiene en este momento, tiene que ver con eso que muchos de nosotros llamamos casualidad. Muchos de nosotros a veces comenzamos diciendo, ¿fue casualidad o fue causalidad lo que ocurrió para que me pasara esto a mí? La mayoría de nosotros perdemos muchas veces de vista la condición propia, la condición natural del ser humano. En este momento, todos acá tienen por excelencia desarrollado el sentido del oído y el sentido de la vista. En este momento, además de que están hechos, afinados, digamos para la ponencia, nuestros otros órganos están intercambiando información. Estamos viendo, estamos oyendo, estamos sintiendo y de alguna manera podemos decir que el que está al lado mío se cayó a palo anoche. ¿Ok? Podemos de alguna manera sentir cuando una persona está de ánimo o no lo está. Acabamos de ver ahorita una demostración de que, aun cuando no nos lo dijeron, aun cuando solamente lo vimos, nos dimos cuenta de que esa persona se sintió muy afectada por la noticia que estaba dando. ¿Fue causalidad o fue casualidad? ¿Hasta dónde realmente podemos nosotros decir y sentir que lo que estamos viviendo es lo que debemos estar viviendo? Quise colocar esa lámina o esa imagen y decir que nosotros aquí en Africana no somos casualidad. ¿Ok? Habemos un trabajo, hemos venido generando condiciones para que esta situación de hoy se dé. Es casualidad o destino que mi persona en este momento se encuentra acá con ustedes compartiendo estas palabras. Muchos dirán, está ahí porque hay alguien que lo mira, hay alguien que lo ve, hay alguien que lo observa y lo pone. Y es válido, es su percepción, es su realidad, es su vista, es su conciencia. Y hay otros que dirán, el Señor realmente sabe lo que está diciendo, el Señor realmente siente lo que está diciendo y el Señor tiene conocimiento de causa de lo que está diciendo. Si yo les digo, y hagamos este ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que me estoy refiriendo, muchos de los síntomas y muchas de las consecuencias y de las cosas que a nosotros nos pasan diariamente, las pasamos así como desapercibidas. Sin embargo, hay otras que de alguna manera nos impactan, nos impresionan. Vamos a preguntarle al amigo, cuando usted venía de este lado de su tierra hacia acá, ¿cuántos vehículos marca Malibu vio? Ni uno solo. ¿Okay? ¿Y por qué tú sabes que no viste ni uno solo? ¿O cómo lo sabes? ¿Y lo reconoces? ¿Seguro? ¿Cuántos Caprice vio usted? Tampoco. Vio ninguno. ¿Cuántos Mercedes dices tú? ¿De viniste en avión? Ok. Ahora la pregunta que le digo yo es la siguiente. ¿Cómo están conscientes que no vieron ninguno? Lo contaron. Hay una maquinita que adentro de mi compu lleva un Malibu, 2 Malibu, 3 Malibu, 5 Mercedes, una Homer, 2 Homer. ¿Hasta dónde realmente miro yo lo que veo o lo que observo? Y hasta dónde realmente lo que yo siento, de alguna manera, lo expreso y lo miro. Hay un momento en el cual yo les hubiese preguntado cuántas Homer han visto. Y me dice, ninguno. ¿Y cómo está segura que no viste ninguno? Porque si lo hubiese visto, me hubiese acordado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llama mi atención, porque de alguna manera desvía ese canal de información. ¿Existe el azar? ¿Es casualidad? Muchos de nosotros pasamos la vida echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa.
Muchos de nosotros decimos mi empresa quebró porque los clientes no me veían bien, o porque los proveedores me tienen idea, o porque de alguna manera los vecinos de Arroz son envidiosos y montaron un negocio igualito al mío. O sencillamente somos capaces de decir, es que me tienen envidia. ¿Okay? Nosotros de alguna manera tratamos de justificar lo que nos pasa. La pregunta es, ¿existe el destino? ¿Me frago yo mi propio destino? Asumo entonces, si es así, de que estoy aquí porque mi destino así lo decide. ¿Estoy yo así porque Dios quiere esto para mí? ¿O yo de alguna manera ubico el canal y me coloco donde realmente quiero estar? Yo frago mi destino. ¿Cuántos de los que están aquí creemos de alguna manera que nuestro destino lo labramos nosotros mismos? Deberíamos ser todos. Porque todas las personas que están aquí a conciencia han asumido ya el hecho de que hemos pasado por una serie de etapas en nuestra vida y coincidimos en el hecho de que sabemos por qué estamos aquí y para dónde vamos. Albert Einstein, en una de sus famosas palabras, decía: la vida hermosa, vivirla no es una casualidad. Cada uno de nosotros enfoca la consecución de su vida o el hecho de vivir su vida bajo un criterio personal. Muchos de nosotros pasamos toda una vida buscando la felicidad en los demás. No que Freddy es el que me da nota, no que Jesús es el que pone bonito, no que Lilian es la que habla bien, no que ese cariño. Sin embargo, la felicidad está por dentro. La felicidad la lleva cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide hasta dónde intervienen los demás en mi felicidad. Cada uno de nosotros interpreta el sentido propio de lo bello de la vida. Muchos de los que están aquí probablemente pudieran estar sintiendo en este momento: viene Margarita a trabajar, qué dolor. Pero muchos de los que estamos aquí, estoy en la isla, qué divino, qué ambiente, el aire, el olor, el color, el calor, la gente viene a compartir, qué divino. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros realmente internalizamos que ese es nuestro concepto de vida? ¿Cuántos de nosotros realmente somos felices porque queremos ser felices? ¿Hasta dónde eso es casualidad o hasta dónde eso es causalidad? Empezamos a tratar de buscar un concepto, ¿ok? Y vamos a hablar primero del de casualidad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, ley en virtud de la cual se producen efectos. ¿Okay? ¿Cómo evitar nosotros, por ejemplo, que haya un terremoto? Ni Dios lo quiere. ¿Fue casualidad? ¿O podemos decir que eso estaba previsto para que ocurriera hoy y nos agarramos nosotros en la gana? ¿Cómo asumimos nosotros que todo y cada una de las circunstancias que nos pasaron hoy fueron casualidad? Había alguien que decía estos días, o comentaba, que la vida como tal es un concepto bien complejo. ¿Okay? Hay alguien que me decía: ¿quién me dice a mí que yo no morí hace 5 minutos? Pero como estoy en manos, o mi vida la vi en entes superiores, me salí de aquella vida, me inculcaron todo lo que yo tenía, todos mis recuerdos hasta ese momento, y hace 5 minutos comencé una nueva vida. ¿Quién de alguna manera me puede dar seguridad de que el próximo minuto de su vida van a estar realmente vivos? Conocemos esto y contamos esto, pero realmente no sabemos si el próximo está. ¿Okay? Sería una casualidad. Sería una casualidad que yo lance esta botella 20 veces arriba y las 20 veces baja, porque quiero explicar la ley de la gravedad. Pero ¿quién me dice que en el último intento yo lance la botella y la botella se puede quedar flotando o cogió en otra dirección distinta? ¿Quién me dice que las veces que lo he intentado no he estado en las condiciones propias para justificar la ley de la gravedad
y que en el momento en que se quede en el aire empieza a justificar. ¿Casualidad? Muchos de nosotros tenemos también la cultura de tratar de cambiar esa causalidad en función de fuerzas externas. Ahí está un brujito. ¿Cuántos de nosotros acudimos a esos señores para ver si nuestras energías están en orden? O para que me echen una santibolita, porque las cosas no me están yendo bien. O porque de alguna manera hay que creer en brujos, o no hay que creer en brujos, pero de que vuelan. Tú sabes, por si acaso. ¿Ok? ¿Hasta dónde realmente estamos nosotros en condiciones de decir o de asumir, ¿verdad?, que tenemos el control de nuestra vida? ¿Ok? Hay alguien decía, ojos de sapo, patas de rana, que tengan suerte toda la semana, hasta el domingo, que vuelvan con Dios y la Virgen de su tierra. Causalidad. La causalidad es un recurso muy utilizado por aquellas personas que son incapaces de encontrar una explicación coherente a situaciones que aparentemente carecen de ella. ¿Cómo asumo yo mi realidad? Lo decía hace rato. ¿Okay? Ahí hay una imagen que dice: el azar no existe, Dios no juega a los lados. Pero hay momentos en los cuales nosotros tenemos que asumir situaciones bien complejas, nosotros como seres pensantes, nosotros como seres racionales, nosotros como seres organizados. Y un ejemplo que choca, y es muy duro cuando hablo de esto, digo lo siguiente: nosotros todos los días recibimos notificaciones de carácter científico de que Dios no existe. Sin embargo, seguimos creyendo en Dios. Es la fuerza suprema, es el hacedor, es el que mueve el destino, es mi guía. Pero, ¿es casualidad o es causalidad? ¿Hasta dónde me entrenaron a mí mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis tíos, mis profesores para ser críticos? ¿Hasta dónde me inculcaron a mí mis padres que Dios existía? Estos días había alguien por ahí que tenía alrededor de unos 10 años tratando de explicar que Dios no existía. Y en un momento que iba cruzando una calle, le frenó un cabrón cerca y sintió simplemente el ruido de los frenos. Y lo primero que dijo es: Dios me ha querido proteger. ¿Hasta dónde realmente tiene él internalizado ese sentimiento? El diccionario Real de la Academia Española la define como área en virtud de la cual se producen efectos. Tendríamos entonces que empezar a analizar aquella fase fenomenológica que establece que de la esencia se producen los fenómenos y que hay una razón que de alguna manera produce que todo lo que está aquí a nuestro alrededor está ocurriendo. Si nosotros asumimos que tenemos una esencia llamada electricidad, estaríamos asumiendo que esa electricidad está ocasionando ahorita la ambientación, está ocasionando la iluminación y está ocasionando el sonido. Es la fuente que inicia realmente la generación de esos fenómenos. Hay alguien que dice también que muchas de las razones por las cuales nos pasan a nosotros las cosas es porque hemos generado esa esencia, hemos generado ese principio. Y digamos, en conocimiento vulgar establecemos algo que dice como que quien siembra viento recoge tempestad. Somos nosotros causantes de sembrar los vientos, somos nosotros responsables de las tempestades. Si asumimos esa condición, si asumimos ese hecho, entonces estamos asumiendo que la causalidad es un hecho real en nuestra existencia. Y si es un hecho real en nuestra existencia, de alguna manera es un hecho real en nuestra condición de vida. Muchos de nosotros hemos tratado de buscar entonces una aproximación matemática, una aproximación física que me establezca a mí una relación o una correlación entre lo que yo estoy ahorita cosechando o entre lo que yo estoy viviendo y qué causó eso que yo estoy viviendo. La mayoría de las veces se han aplicado este tipo de estudios a cuestiones de tipo médico, ¿okay?, donde la causalidad induce a la generación o la creación de unas enfermedades.
de las patologías de algunas enfermedades y de la condición de algunas enfermedades. Pero cuando nos vamos al ámbito gerencial, lamentablemente esa física no funciona. ¿Cuántas consecuencias o cuántas condiciones del medio ambiente generan otras consecuencias en nuestras organizaciones? ¿Cuántos de alguna manera nosotros podemos, por nuestra condición, por nuestro hecho, definir actividades y prever esas actividades? Muchas veces no ocurren, las pensamos pero no ocurren. Y muchas veces le decimos, no, esto no debería ocurrir, pero realmente ocurre. Entonces no hay un lineamiento físico, físicamente. No puedo yo determinar el grado de relación o el grado de correlación o el grado de impacto que tiene una variable en mi gerencia o en mi organización. En física, el término causalidad describe la relación entre causas y efectos y es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en la física. El principio de causalidad postula que todo efecto, todo evento debe tener siempre una causa, que en idénticas circunstancias una causa tenga siempre un mismo efecto. Se conoce como principio de uniformidad. Todo tiene su propósito en la vida. Una crisis nos hace replantear muchas cosas. Hay gente que dice que normalmente cuando se dan las plenas condiciones para crear una organización, es garantía de que esa organización funcione, de que esa organización realmente sea exitosa. Pero hay muchos que manifiestan que en crisis es el momento ideal para crear nuevas organizaciones, para crear organizaciones que aprovechan la oportunidad que genera la crisis y en función de ella ser exitosas. ¿Quiénes realmente definen esa causalidad? ¿Es real un evento o es real el otro? Einstein comentaba, en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Hasta dónde realmente cada uno de nosotros imprime en una crisis la capacidad de gerenciar la crisis y sacarle provecho a la crisis? ¿Cuántos de los que están aquí, de alguna manera, no hemos sacado provecho y hemos aprendido de nuestros problemas, de nuestras adversidades? Alguien decía por ahí que cuando tenemos un problema, a pesar de las consecuencias que pudiéramos tener de esos problemas, tenemos una gran ventaja. Y es la forma como debemos ver los problemas. Hemos aprendido. Y ese conocimiento que hemos aprendido de alguna manera es lo que importa. Porque si se presenta una situación similar, ya seremos capaces de sobrellevarla. Ok. Y entonces empezamos nosotros a rebobinar en la cabeza. Está presente la causalidad en la organización y vuelve el señor Einstein a darnos una línea. ¿Okay? Intenta no convertirte en una persona de éxito, sino en una persona de valor. ¿Hasta dónde realmente es importante el éxito en mi organización? ¿Hasta dónde realmente es importante el valor de nuestra organización? Asumir la condición de éxito es asumir la condición de haber alcanzado la meta. Y mucha gente la define así, pero asumir la condición de valor, de que mi empresa sea justificada, de que mi empresa sea requerida, de que mi producto sea valedero, hasta dónde realmente condiciona eso mi empresa. Les decía hace rato, la existencia de relación o correlación entre variables que afectan una organización no implica de alguna manera la causalidad. En el mejor de los casos, estadísticamente, se puede establecer una relación o correlación entre diferentes elementos, lo que pudiera implicar que los elementos que se están midiendo se pudieran comportar como si estuvieran relacionados, pero muy probablemente no lo están. La estadística no puede de alguna manera establecer causalidad. ¿Ok? De alguna manera no se puede inferir casualidad sobre la base de una correlación empírica. La mayoría de las asociaciones estadísticas no son causales y ocurren cuando dos eventos dependen del tercero. Muchos de nosotros, por experiencia, en la mayoría de los casos, tenemos a inferir, tenemos a buscar, tenemos a tratar de reconocer. Por ejemplo,
El hecho de que el dólar haya aumentado genera automáticamente un aumento en los precios. Automático. ¿Sí? ¿No? De repente sí. Automático. Ahorita hemos percibido el aumento de muchas cosas y la escasez de otras, ¿cierto? Pero hasta dónde realmente la economía nuestra depende del dólar nacional. Hasta dónde muchas personas no tienen cotizado a precio del dólar al mercado negro de su mercancía. Habría variación del precio si yo compro mi dólar a dólar negro y tengo mi precio valorado o mi producto valorado en GBP a dólar negro. No pasa nada. No debería pasar nada. Pero en nuestro foco hay una regla de tres que dice: si aumenta el dólar, sal corriendo a comprar todo lo que pasa en la tarjeta. ¿Cómo? Porque todo va a aumentar. ¿Okay? Entonces empezamos nosotros a manejar un montón de escenarios financieros. 2 por 2 son 4, si el dólar aumenta tanto y el interés que me cobran es tanto y me lo dividen en 12 cuotas y esas cuotas me caen a tanto, puedo de alguna manera sacarle provecho. Porque si yo dejo para comprar esa nevera y la guardo en mi casa y de alguna manera me la uso dentro de 12 meses, porque me la guardo 12 meses, ¿hasta dónde realmente tengo yo que invertir? Hemos llegado a tales extremos que cuando salimos se genera una devaluación, nosotros salimos a comprar lo que sea para tratar de ganar tiempo al dinero, para tratar de sacarle tiempo a nuestro dinero. Y resulta que muchas veces estamos cometiendo un error enorme. ¿Okay? Caemos en un juego económico donde los que probablemente y mayormente perjudicados salgamos seamos nosotros. Hasta dónde realmente en una economía como la que nosotros tenemos es conveniente salir a comprar. Hay que manejar todos los escenarios. Pero les aseguro que aquella persona que ahorita acaba de vivir esta devaluación ya tiene claro que viene otra. Porque nuestro instinto no lo dice. Por situaciones políticas, por situaciones económicas, digámoslo muy coloquialmente, no tiraron el trancazo completo. Pero no. ¿Y ahora qué hago? Me preparo, agarro, empiezo a comprar dólares. ¿Qué hago? ¿Okay? Ayer decía, así decían, te pasas la vida esperando que algo pase y al final lo único que pasa es la vida. Muchos de nosotros vivimos esperando esa oportunidad de oro, esa oportunidad divina, esa oportunidad que me va a cambiar la vida. ¿Okay? Y resulta que nos damos cuenta cuando la vida ha pasado que esa oportunidad no ha llegado. Y si llega, ya no la puedo aprovechar. Nos compramos tremendas mascotas, así tipo el sector, con protector, con guantes, y nos paramos así. Listos. Véngase la oportunidad de la vida que la estoy esperando. Estamos parados. Y vemos que el de al lado le toca, y vemos que el de al lado le toca, y vemos que el de al lado le toca, y vemos que el de al lado le toca. Y a mí, ¿cuándo me va a tocar? Y nunca me he dado cuenta que estaba en sentido inverso para la oportunidad de allá para acá. Debemos tomar ciertas medidas antes de decir, ¿ok? O de adaptar. ¿Qué es lo recomendable cuando ocurre la causalidad? Primero hacer una descripción exacta, una búsqueda de investigación, una investigación profunda de cuál es el fenómeno. Oye, porque es que a veces resulta que nos empeñamos en buscar y en analizar las consecuencias de los fenómenos y no atacamos el fenómeno como tal. Mira, tengo un sarpullido, llegó Lilian, ponte esta cremita, pasó la crema. Mira, tengo estas manchas en la piel. Llegó el otro y te dijo, mira, date un masaje, que es un problema de circulación. Y pasamos mucho tiempo atacando esas circunstancias. Pero realmente no nos hemos hecho un examen a profundidad para determinar que lo que nos está afectando es el hígado. Y empezamos a atacar consecuencias, y atacar consecuencias, y atacar consecuencias. Y no nos percatamos que nuestro problema general siempre revienta bajo un esquema distinto.
¿Dónde y cómo debemos nosotros analizar esto? Debemos descubrir la esencia de cada uno de los fenómenos que nos está afectando y las consecuencias que ese fenómeno está teniendo en mi vida. ¿Okay? Nosotros debemos tener muchísimo cuidado al momento de empezar a buscar información. ¿Sobre qué estamos buscando información? ¿Es eso lo que realmente nos está afectando? ¿O es la consecuencia de lo que realmente está generando el evento? Al efecto, Cantinflas, en unas palabras para mí geniales, decía: la primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Complejo, extraordinariamente complejo. Porque si nosotros analizamos lo que decía hace ratito, que nosotros buscamos la felicidad en los demás, probablemente nunca lleguemos a ser felices y estemos buscando consecuencias en otro lado. Ahí hay un bigotito. No está. El otro día había una propaganda publicitaria, ¿no? Yo me entiendo porque veo una Freddy. Yo realmente pienso que estoy con toda la intención. Inclusive le dije: mira, Freddy, oye, me sorprendió mucho que te vi una campaña política, vi tu emblema en una campaña política. Dijiste a que yo te conocía, te cambiaste. Porque veo cuando hace entonces me dice: aquí en Caracas lo están vendiendo. Esa fue mi campaña en una época. Y entonces nosotros empezamos a pensar y acabamos aquí ahorita de dar un ejemplo perfecto. Es realmente ese bigote que está allí frente. Pero ahí está la condición. Pero se parece bastante, hace 20 años. Eso pasa. ¿A qué estoy haciendo yo en este caso? Acción. Algo que se me parece. ¿Ok? Es una consecuencia. Y es nuestro error, porque en la mayoría de los casos no nos vamos a la esencia propia del fenómeno, sino que nos vamos a lo que parece. ¿Ok? Parece. Y automáticamente, por conciencia, por asociación, ¿ok?, fijamos ese conocimiento. Entonces, no, mira, cuando yo vi, te juro, y no voy para terminar esta lámina, y yo vi que sacaban ese libro que se iba a Freddy. ¿Ok? Es una cuestión de circunstancias. Bueno, Cantinflas, dentro de sus reflexiones muy particulares, decía: yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ella ama. Ojalá no fuese conjugación, sino realidad. Tiene mucho que ver con eso. Hasta dónde realmente somos capaces nosotros de identificar esa condición. Igualmente, entonces empezamos a aprovecharnos de esas cosas, de esas circunstancias. Como decía ese niño que está ahí, mi Dios, orando: cuida a mis papitos que fueron a trabajar para comprarme una ropa. ¿Okay? ¿Qué condición nos lleva a nosotros eso? Asumimos que por lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo es real, es causal, es la razón obligatoria de nuestro problema. La mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en decidir en función al ser de confirmación, por supuesto basado en nuestras creencias, en nuestras costumbres, en nuestras religiones, lo que nos han inculcado, lo que hemos aprendido. Es decir, solo se recordan los eventos que confirman nuestra creencia. ¿Cómo manejar la causalidad en la organización? Identificar el efecto, plantear posibles hipótesis, descartar
aquellas posibles hipótesis que no pudieran en un momento determinado ser o que nosotros no podamos creer que sean. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos este tratamiento de hipótesis. ¿Por qué? Porque como le decía hace rato, pudiéramos estar equivocados y no debemos descartar totalmente aquella hipótesis que niega nuestra creencia. Porque si descartamos la hipótesis, automáticamente estoy descartando que puedo equivocarme en mi planteamiento, en mi visión, en mi creencia. Y de ser eso así, yo no llegaría realmente a la verdad. Entonces es importantísimo tener una hipótesis dentro de todas las hipótesis que nos estamos planteando, de que yo puedo estar equivocado en mi percepción. Es vital, es importante hacerlo. Por ejemplo, esta serie famosa que nosotros vemos casi todos los lunes en la televisión, el Dr. House, él manifiesta por qué Dios siempre recibe el crédito por las cosas buenas que pasan. Y las malas, ¿quién se recibe el crédito? El humano, el que comete el error, nosotros, los que de alguna manera tenemos el derecho o tenemos en nuestras manos la necesidad de hacer la cosa. La buena se la lleva él y la mala me la llevo yo. Cuestión de criterio. Ok. ¿Qué debemos nosotros tratar de medir, aunque a veces sea muy difícil hacerlo? Primero, tratar de definir la intensidad de esa variable o de ese efecto que de alguna manera estoy teniendo. ¿Hasta dónde realmente me está afectando? ¿Cuánto me está afectando? ¿Cómo puedo yo definir si esa afectación está generando otra afectación? Si nosotros tenemos una organización y tenemos limitación de los recursos, esa limitación de recursos genera otras afectaciones. ¿Hasta dónde realmente puedo yo medir el efecto que tiene esa falla efectiva? Definir la relación entre las variables, o por lo menos tratar de hacerlo. Si yo elimino esta y doy el flujo de efectivo, ¿hasta dónde me puede definir o me puede limitar la correlación de esas variables que está afectando? ¿Hasta dónde realmente puedo yo limitar la afectación de esa variable? Definir también la consistencia de la asociación de variables, hasta dónde es fuerte esa asociación y hasta dónde realmente mide el caso, hasta dónde realmente llega la acción. ¿Puedo yo realmente quebrar esa acción y tratar casos, tratarla como casos separados? ¿Puedo yo de alguna manera definir las variables que están afectando o que están generando la causalidad, dividirlas como elementos separados y aplicarlas como elementos separados? ¿O necesariamente debo aplicarlas en conjunto? ¿Cómo activar esa situación? Definir la temporalidad o no de la variable de la afectación. ¿Es temporal? ¿Es por el tiempo de sequía? ¿Es por el verano? ¿Es por el invierno? ¿Es por esta época de variación? ¿Es por esta época de inestabilidad? ¿Regresará la condición que tenía anteriormente solamente con volver a la condición original? ¿O simplemente es una cuestión temporal? ¿Cómo definir o tratar de definir la condición propia de la temporalidad o de la afectación de esa variable? Y es muy importante hacerlo, por supuesto, escenario de los impactos de nuestras soluciones. Muchas veces dicen por ahí, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Hasta dónde realmente podemos medir nosotros las consecuencias de los actos o de los eventos que aplicamos, de las soluciones que aplicamos para corregir problemas? Mi amigo Platón decía, todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. ¿Okay? Hay una razón, siempre va a haber una razón de lo que ocurre o de lo que pasa. Para ir finalizando ya, hay algunas cosas que son importantes que manejemos como gerentes. Muchas veces nosotros damos soluciones a los problemas, pero perdemos la esencia propia de nuestro criterio de ser gerente. Cuando nosotros tenemos una organización, normalmente tenemos organizaciones que tienen definida una visión, un sueño, un alcance, una meta. Sin embargo, en situaciones de crisis, muchas
de nuestras soluciones puede ir en contra de ese sueño, de esa meta, de ese objetivo. Cuando les digo esto es que primeramente debemos estar claros que debemos mantener la ética profesional ante todo. Si yo genero o hago pañales, como hizo una empresa por allí, para hacer bebés o para mantener bebés felices, y mi visión sobre esa organización era utilizar materia prima de primera calidad para poder tener un bebé feliz, yo no puedo empezar a utilizar materia de segunda o de tercera para mantenerme en el mercado y perder esa objetividad o ese fondo o ese objetivo que tenía mi empresa. Yo debo mantener la ética primeramente. Dar a la experiencia su valor relativo de situaciones causadas. En este caso, la experiencia empieza a jugar un rol fundamental al momento de evaluar situaciones. Cada uno de nosotros tiene una experiencia como profesional. Cada uno de nosotros debe apelar a los conocimientos que han tenido en esa área particular e intentarlos, medirlos, saberlos. Como le decía hace rato, muchas veces nosotros, por impulsar o por ver o por atacar algo con tiempo, nos agarra fuera de base. Entonces, la experiencia aquí empieza a jugar un factor fundamental al momento de tratar relaciones causales. Dados los hechos, preponderancia para el estudio y comparación de situaciones. Y por último, señores, tratar de sacar provecho a la causalidad. Cuando nosotros logramos controlar estas variables o estas esencias, automáticamente genera un conocimiento. Y ese conocimiento enriquece nuestra experiencia. En virtud de ello, debemos nosotros de alguna manera sacar el máximo provecho como profesional a esa experiencia que hemos vivido. Para terminar, quisiera cerrar con el pensamiento de Gandhi, que decía: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Muchísimas gracias.